bancada de Renovación Popular en el Congreso plantea el proyecto para que los periodistas y comunicadores que laboren en medios regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estén colegiados. Además, también en el Parlamento, la Comisión de Justicia aprobó el pasado martes un dictamen que elevaría la pena de cárcel por difamación y calumnia a 4 años, es decir, pena efectiva. A propósito de esto que ha generado evidentemente toda una discusión, vamos a dialogar con el abogado Roberto Pereira. Él es abogado especializado en libertad de expresión. Muy buenas tardes, señor Roberto Pereira, un gusto saludarlo. Bienvenido a RPP. Muy buenas tardes, un gusto, a sus órdenes. Bueno, en principio, ¿qué es en este caso lo que podría señalar usted respecto de este proyecto que impulsa la bancada de Renovación Popular para que quienes laboren en los medios de comunicación regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estén debidamente colegiados? ¿Es viable? ¿No lo es? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, esto es manifiestamente contrario a la libertad de expresión. Esto ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 1985, en una opinión consultiva que fue planteada por el Estado de Costa Rica en relación con la exigencia de colegiación obligatoria para condicionar la actividad periodística. La Corte dijo que la actividad periodística es imprescindible del ejercicio de la libertad de expresión e información y que, por lo tanto, exigir la colegiación obligatoria o el tener títulos académicos para ejercer la actividad periodística afectaba sensiblemente la libertad de expresión. Y desde ahí todos los países han ido modificando sus legislaciones, y el Perú ha modificado de hecho su legislación en materia de libertad de ejercicio periodístico y libertad de expresión, y hoy día la ley es clara, no se exige la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional. Por lo tanto, este proyecto de ley, de aprobarse, claramente estaría colocando al Perú en contra de la Convención Americana, de lo dicho por la Corte, y claramente en contra de la Constitución también, ¿no? Por lo tanto, ese proyecto debería ser desechado en el Congreso de la República. Pero, doctor Pereira, en todo caso, ¿qué sería? ¿Qué trae detrás esta intención de Renovación Popular al plantear este proyecto? Porque además hay que recordar que la Comisión de Justicia también se ha aprobado un dictamen que elevaría la pena de cárcel por difamación, por calumnia. O sea, son varias cosas, ¿no? No es solo una. Sí, muy interesante su pregunta porque me permite destacar algo, ¿no? Yo lo que creo es que los que nos dedicamos a observar la vigencia de la libertad de expresión en el país y en el hemisferio americano, esto es una tendencia que ya tiene mucho tiempo en el Perú y que cada cierto periodo se activa, ¿no? Que tiene que ver con que los políticos no les gusta el trabajo de la prensa, y desde las instancias políticas, en este caso del Congreso, promueven leyes que limitan la libertad de expresión, que sancionan o que introducen amenazas de sanción a los medios de comunicación, a los periodistas, ¿no? Y esto claramente lo que hace es revelar que son actores que no son democráticos, ¿no? Entonces ven en la libertad de expresión y la libertad de información un obstáculo, ¿no?, para la manera como ejercen el poder, cómo hacen la política, y claramente esto no es acorde a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, que protegen de manera amplia la libertad de expresión precisamente para que la prensa fiscalice el poder, realice las denuncias que la prensa en el Perú destacadamente ha venido haciendo durante todos estos años, y lo que quieren los políticos simplemente es acallar eso. Quieren que la prensa no realice ese rol fiscalizador, no denuncie actos de políticos, actos de corrupción y de ilegalidad, y que no cuestione, ¿no?, su actividad política, generando una suerte de autorrestricción o autocensura a través de estas normas que claramente tratan de limitar la libertad de expresión, ¿no? Ahora, abogado Roberto Pereira, pero también hay quienes plantean lo siguiente y dicen, existe un desorden a nivel gremial a tal punto de que solo existe un colegio de periodistas más no un colegio de comunicadores. Sin embargo, sabemos que estas iniciativas también ya están en el Parlamento y no son puestas a discusión. En este caso, por ejemplo, también tiene que ver con esto, porque
hay algunos periodistas que no se colegian justamente porque no están, por lo menos, de acuerdo con quien puede, en este caso, agremiarlos. En ese sentido, ¿podría ser también antes una revisión de estos proyectos en vez de discutir esto? Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista de las preocupaciones gremiales, de las preocupaciones profesionales, efectivamente eso puede ser discutido y está bien que se haga, ¿no? Y si se hace de manera pública en el Parlamento, mucho mejor, convocando a todos los involucrados en la materia. El problema es cuando se pretende condicionar el ejercicio profesional del periodismo, el ejercicio del periodismo a secas, a estar colegiado en un colegio profesional o a ostentar determinados grados o títulos académicos, porque se parte del pretexto, digo, porque para mí es un pretexto esto que exponen en ese tipo de, como fundamento, ese tipo de normas, de que con eso se va a mejorar, ¿no?, la actividad periodística. Hay una asociación entre que si yo soy colegiado, entonces inmediatamente se va a producir una mejora en la calidad de la actividad periodística, cosa que es falsa, ¿no? Incluso en otras profesiones donde la colegiación es obligatoria, eso también ha demostrado la realidad que no es así. Por lo tanto, yo creo que si se van a discutir temas gremiales para fortalecer los gremios periodísticos, me parece muy bien, pero que no se condicione eso a la posibilidad de ejercer el periodismo en los medios de comunicación. Muy bien, doctor, hemos escuchado su posición y le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta edición de la Rotativa del Aire. El doctor Roberto Pereira, abogado especializado en libertad de expresión, nos acompañó. Vamos a actualizar los titulares de RPP. Regresamos con más.